Listo, doctor, adelante cuando usted diga. Gracias, Jessica, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar nuestra plática de ayer con aspectos generales de la prueba. De lo que ayer comentamos, ¿tienen alguna pregunta, alguna observación, algún comentario? Bien. Por mi parte no, doctor. Si no, gracias. Si no hay comentarios, si no hay observaciones, preguntas, vamos a continuar con el tema carga de la prueba. ¿Quién debe probar? Una de las preguntas que para explicar el derecho probatorio formula Eduardo Couture y que siguen varios de los tratadistas de esta materia, tratadistas tradicionales, por supuesto, porque actualmente nos encontramos incluso con quienes se pronuncian en contra de la carga de la prueba, pensando que este es un antiquismo, es algo que ya no debería de existir, y por eso la pregunta que hacíamos inicialmente en la sesión de ayer, si sigue siendo o no un concepto jurídico válido en la actualidad. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica. Eduardo Couture, en su libro Fundamentos de Derecho Procesal Civil, una obra de hace un buen número de años, la tercera edición es de mediados del siglo pasado y esta es una reimpresión de 1988. Pero me parece que tenemos necesidad de estudiar a estos autores clásicos que han dado fundamento, que han dado contenido al derecho procesal en general, a la teoría general del proceso y, por supuesto, al derecho probatorio. Me parece que es necesario reflexionar nuevamente, previa lectura, sobre estas obras para no abandonar lo que nos han dicho, que tienen bastante sustento. Me da la impresión de que los autores actuales nunca han cumplido la función jurisdiccional o la función de abogados postulantes, ya que comentaremos algunos de estos temas. Pero sobre la carga procesal, porque estamos hablando de la carga de la prueba en el proceso, por tanto, la carga de la prueba es una carga procesal. Tenemos que saber el concepto de carga procesal y en este caso he escogido lo que nos dice Eduardo Couture en esta obra. La carga procesal puede definirse como una situación jurídica instituida en la ley, consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él. Este tema, en mi opinión, no solo está en el concepto, en el ámbito del derecho procesal, sino también en el ámbito del derecho sustantivo y en especial del derecho civil. Cuando estudiamos obligaciones y contratos, incluso acto jurídico, hablamos de modalidades de las obligaciones, modalidades de los contratos o modalidades del acto jurídico. Y hablamos de la condición y del modo o carga, aunque quizá no siempre hemos dado la explicación correspondiente sobre el modo o carga de manera amplia. El modo o carga no es otra cosa que una obligación excepcional que acepta quien adquiere un derecho a título gratuito según una tendencia, a título gratuito u oneroso según otra tendencia,
Sí, tenemos dos corrientes fundamentalmente esta materia, y de cuyo cumplimiento depende un beneficio para el que cumple, para el deudor de esa carga u obligación excepcional. Se dice muchas veces que solo en las liberalidades, solo cuando se adquiere un derecho a título gratuito, un heredero al que se le impone una carga, un legatario al que se le impone una carga, un donatario al que se le impone una carga. Si quieren aceptar la donación, la herencia o el legado y que estas instituciones sean eficaces, deben cumplir la carga para poder ser titulares del derecho fundamental que le ha sido otorgado. La doctrina francesa se orienta fundamentalmente en este sentido. La carga solo es para quien obtiene una liberalidad, para quien obtiene un beneficio, un derecho a título gratuito. La doctrina argentina acepta que se adquiera el derecho a título oneroso o a título gratuito, se puede imponer una carga y es el deudor de esa carga el que decide si la acepta o no, si la cumple o no. Puede alguien celebrar contrato de compraventa de una casa, por ejemplo, y que el vendedor le imponga como carga, pero me permitirás usar una habitación de esta casa durante tanto tiempo. Sí, esto es voluntario. Si quiere el comprador, acepta esa carga, celebra la compraventa, paga el precio y le permite al vendedor habitar esa parte de la casa durante el tiempo que hayan pactado. No importa que el contrato sea oneroso, puede ser con carga. O un contrato de donación, te regalo este automóvil, pero como estás estudiando en la facultad, te comprometes a llevarme a la facultad, porque soy profesor de ahí, durante todos los días de este semestre. Y se puede aceptar o no la donación. Y el cumplimiento de esa carga es requisito de eficacia del acto jurídico fundamental. Así, en la materia procesal, la carga procesal, nos dice Couture, puede definirse como una situación jurídica instituida en la ley. Las cargas procesales deben estar en la ley necesariamente, consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, es decir, una conducta que si quiero llevar a cabo la realizo, si no quiero realizarla, simple y sencillamente no ejecuto esa conducta y ya luego vemos qué pasa. Si conducta de realización facultativa, de realización voluntaria, nadie me puede obligar a realizar esa conducta. Y se dice, normalmente establecida en interés del propio sujeto, si no es en interés de otro. El beneficiario de esa conducta es el propio sujeto de derecho que se encuentra en esa posibilidad jurídica de llevar a cabo la conducta, sí o no. Si la lleva a cabo, resulta beneficiado. Si no la lleva a cabo, nos dice Couture, cuya omisión trae aparejada consecuencias gravosas para él. Si no lleva a cabo esa conducta, el perjudicado será él. Cuando hablamos de carga de la prueba, preguntamos, y por eso la interrogante anterior, ¿quién debe probar? Y veíamos o leíamos ayer que el que afirma debe probar. El que niega no tiene la necesidad de probar, a menos de que su negativa
encierre la afirmación o una afirmación. En eso concluíamos ayer. Bueno, afirmo, tradicionalmente se ha dicho, tiene la carga de la prueba el actor. El demandado no tiene carga de la prueba. Sin embargo, en la evolución del derecho procesal, hemos advertido, hemos experimentado, visto y por supuesto escrito y propuesto, que tanto el actor como el demandado tienen la carga de la prueba. Ayer leíamos algunos artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Omitimos la lectura del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia electoral, pero el contenido es el mismo. El actor debe probar los hechos constitutivos de su demanda. El demandado debe probar los hechos constitutivos de sus excepciones. En términos generales, la palabra excepción es sinónimo de defensa, obviamente de defensa jurídica. En términos plurales, excepciones son todas las situaciones de hecho o de derecho que exculpan al demandado de la prestación que ha expresado el actor, que le permiten oponerse válidamente a la pretensión del actor. Decíamos, el litigio es una controversia de intereses de trascendencia jurídica caracterizada por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. La resistencia es del demandado. La pretensión es del actor. El actor debe sustentar su pretensión en hechos y debe probar los hechos que sustentan su pretensión. El demandado tiene derecho a defenderse, tiene derecho a oponer excepciones, a expresar situaciones de hecho o de derecho que le autoricen a oponerse, a resistir a la pretensión del actor. Todo es conducta jurídica. Estas circunstancias de hecho o de derecho tienen que ser probadas. Hoy, hablando de la prueba del derecho extranjero, hoy en un chat que tenemos, bueno, que tienen los profesores de Derecho Civil, yo ya no soy profesor de Derecho Civil, pero me siguen considerando, fui presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho durante 10 años. Y vean lo que nos pregunta uno de los profesores de la facultad. Estimados compañeros, profesores especialistas en derecho familiar, ¿alguien ha tenido la experiencia de que un juez de Ciudad de México exija acreditar el régimen patrimonial de un matrimonio celebrado en Estados Unidos de América, específicamente en un estado en donde no rige legalmente la comunidad de bienes, y esto no existe en ninguna ley porque es derecho común para aquel país? ¿Y qué experiencia han tenido al respecto? Si lo que nos pregunta, ¿alguna vez le han preguntado y les han exigido demostrar el régimen patrimonial de un matrimonio celebrado en Estados Unidos de América? Estados Unidos de América es un ejemplo de federalismo. Los estados son auténticamente libres y soberanos en todo lo que hace a su régimen interior, de tal manera que cada uno tiene sus propios códigos. Hay, por supuesto, códigos federales. La materia civil y familiar es materia común, como era aquí hasta hace poco tiempo en que se ha empezado ya a hablar de un código civil único y de un código familiar único si es que se dividen, o solo un código civil único
como ya nos pasó en materia procesal. Y de este colegio, que es un colegio numerosísimo, solo ha habido 2 respuestas, 3 respuestas. Tendrán que acreditarlo con la propia legislación. Solo recuerde que por ser legislación extranjera, tiene que ser con auxilio de la embajada o consulado. Contesta una maestra y la otra contesta. Se hace la consulta al condado que corresponda a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son 2 respuestas nada más. Esto yo no he contestado. Voy a contestar con lo que veíamos ayer. Mandarles esa convención interamericana de prueba del derecho extranjero para que puedan proceder como corresponde. Pero vean cómo, aunque es un tema totalmente diferente al nuestro, esto es derecho familiar, régimen patrimonial del matrimonio, estamos teniendo necesidad de demostrar el derecho de otro país. ¿Bajo qué régimen contrajeron matrimonio? ¿Cuál es el fundamento jurídico? ¿Estaba vigente esa norma cuando contrajeron matrimonio? ¿Está vigente actualmente? ¿Cómo se debe tratar este problema? No sé si sea un divorcio, si sea disolución de régimen patrimonial, no sé qué sea, no explica más aquí. Lo que me interesó es lo que decíamos ayer, el derecho extranjero es objeto de prueba. Y somos tal vez como 100 profesores de derecho civil, solo 2 han contestado. Yo contestaré más tarde, no he podido porque estaba preparando la clase de hoy y la de mañana, además de que estoy dando clase en el posgrado de la Facultad de Derecho, así que habrá que preparar las clases. Bueno, la carga procesal. Tenemos el que afirma, tiene la carga de demostrar la veracidad de su afirmación. ¿Qué sucede si no demuestra la verdad de lo afirmado? Ayer decíamos a una pregunta o comentario de uno de ustedes que no necesariamente ha de obtener sentencia desfavorable. Aquí Couture nos dice, si no se lleva a cabo esa conducta, las consecuencias gravosas serán para él. Es decir, el perjuicio jurídico será para el que no aportó prueba, el que no ofreció prueba. Por eso decimos que la prueba es una carga procesal. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Veamos lo que nos dice otro autor sobre este mismo tema. Carga de la prueba. ¿Quién debe probar? Enrique Payás, en su obra Estudios de Derecho Probatorio, nos dice, en el proceso civil, el juez puede resolver secundum allegata et probata, dado el sistema dispositivo. El conocimiento del facta probandi debe serle proporcionado al juzgador mediante la actividad probatoria de las partes. Esa actividad de las partes no implica un deber de probar, sino que es una carga. Esto es, el peso que recae sobre cada una de ellas, que toma sobre sí el riesgo de la prueba y sufre las consecuencias que le depare su inactividad, pues se expone a una derrota en la litis, al rechazo de su pretensión o de su excepción. Sí, tenemos, gracias Eusebio, tenemos la explicación aquí. En un proceso tradicional, normalmente decimos que la sentencia debe ser dictada por el tribunal secundum allegata et probata, es decir, según lo alegado por las partes y probado por las partes. Por eso aquí nos dice este autor, mediante la actividad probatoria de las partes y
el que no lleva a cabo la actividad, el que no desahoga la carga de la prueba, se expone a una derrota en la litis, al rechazo de su pretensión, el actor, al rechazo de su excepción, el demandado. Sin embargo, el derecho procesal actual ya no es así, o no debe ser así, y no es, nuestro derecho procesal electoral no es de esta manera. Ahí estamos hablando del sistema dispositivo y del derecho dispositivo. Esto implica que las personas, las partes en el proceso, pueden disponer de sus derechos, de sus deberes. Esta expresión disponer significa que se puede renunciar. Y la renuncia, cuando menos actualmente en México, ya no es de manera totalmente libre. El derecho dispositivo en México realmente no existe como se ha estudiado en otras partes y como existía en otras épocas. Vamos a leer, por favor, si me ayudan, si alguien tiene a la vista, el Código Civil Federal en su artículo 6. Código Civil Federal, artículo 6. ¿Sí lo puede leer alguien? Julio César Barreto. A ver, Luis Octavio, adelante. Sí, buenas tardes, profesor. El código Buenas artículo tardes. 6, la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente el interés público cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. Gracias, Sí, gracias. Luis Octavio. Vean cómo los derechos son renunciables. Sin embargo, no se pueden renunciar derechos de interés público o, aun siendo de interés privado, cuando la renuncia perjudique el interés de terceros. Si esto del derecho dispositivo se ha ido abandonando con el transcurso de los años. Nuestro Código Civil de 1928, que está reproducido casi literalmente, sobre todo en el Código Civil Federal del año 2000, el Código Civil para el Distrito Federal ha tenido muchas modificaciones, muchas reformas en la materia familiar. En la materia civil permanece casi igual. Sí, fue calificado nuestro Código Civil de 1928 como el primer código de derecho privado de carácter social, porque atiende intereses sociales. Pero por otra parte, el derecho procesal es un derecho público, es una rama del derecho público. Se rige por reglas o principios de derecho público. De tal manera que esta carga de la prueba, aun cuando subsiste, aun cuando está vigente y se debe aplicar y se aplica, por supuesto, ya no es de la manera rigurosa en que se aplicaba en el derecho dispositivo, en el proceso que protegía intereses privados, porque además en nuestra parte, en el derecho electoral, no se protegen intereses privados, sino intereses públicos. El derecho electoral es una rama del derecho público cuyo objeto fundamental es garantizar la juridicidad del sistema democrático electoral. Leíamos en nuestra primera intervención cuando decíamos los retos de la justicia electoral. ¿Se acuerdan? Les decía, para mí consiste en garantizar la juridicidad de todos los actos, de todas las resoluciones, procedimientos en materia electoral para garantizar la vigencia eficaz del sistema democrático. Bueno,
La carga de la prueba sigue teniendo aplicación. Aquí tenemos una explicación que en realidad, en la actualidad, ya no aplica de esa manera, aunque estuvo vigente por muchísimos años. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Vamos a ver otro concepto de, si no mal recuerdo, de Hernando Davis Echandía sobre el mismo tema, carga de la prueba. Dice, la carga de la prueba determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener éxito en el proceso, es decir, cuáles hechos entre los que forman el tema de la prueba en ese proceso necesita cada uno que aparezcan probados para que sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones, sin que se trate de una obligación o deber. La mayoría de los procesalistas considera que esta necesidad de probar es una carga, tal como la hemos explicado, y no una obligación o un deber. Yo difiero de lo que dice la mayoría de los autores. Para mí sí es un deber jurídico. Ya les platicaré por qué. Y le dice al juez cómo debe fallar en caso de que esas pruebas falten. Se trata, por tanto, de una noción que es subjetiva, porque contempla la situación que las partes tienen frente a cada hecho que requiere prueba, aunque ésta puede ser suministrada por la parte contraria o por el juez oficiosamente. Vean cómo ya no estamos en el contexto del autor anterior. Por una parte, nos dice este autor, si la prueba puede ser aportada por la parte contraria. Quienes hayan litigado en otras materias podrán advertir cómo muchas veces la parte contraria ofrece pruebas que benefician al interés jurídico de la parte que nosotros representamos o a la que nosotros asesoramos. Y es común escuchar decir o escribir, hago mía la prueba ofrecida por mi contraparte consistente en y que demuestra tal cosa o tal hecho. Pero también decíamos ayer, el tribunal tiene facultades en materia probatoria. El tribunal puede ordenar el desahogo de diligencias probatorias. Por eso nos dice este autor que puede la prueba ser suministrada por la parte contraria o por el juez de manera oficiosa. La situación subjetiva se refiere a sujetos, al sujeto oferente de la prueba. Sí, pero también es objetiva por cuanto consiste en una regla de juicio que determina, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, que determina el sentido de la decisión cuando falta la prueba. Además, es concreta respecto de las partes, ya que se refiere a hechos precisos, y es más singularizada, pues establece cuáles de los varios hechos que forman el tema de la prueba en el proceso interesa a cada parte. Mas es también abstracta respecto del juez, porque es una regla de juicio de alcance general sobre la manera como debe decidir el juez a falta de prueba, y no un conjunto de reglas concretas para los diversos procesos. En esta última parte, Davis Echandía ya está hablando, aunque no nos los diga de manera literal, de la apreciación de la prueba, calificación y valoración de la prueba, temas que veremos a partir del día de mañana. Sí, pero veamos cómo ya cambia aquí un tanto el tema de la carga de la prueba. Es cierto, regresamos por favor a la diapositiva anterior, Jessica. Sí, es cierto
que cada parte tiene la carga de la prueba. Nos dice Davis Echandía, la carga de la prueba determina lo que cada parte tiene interés en probar. Claro, aquí también es un proceso tradicional en el que quizá, siguiendo las ideas de algunos procesalistas, consideran que el proceso es como un juego o bien como un duelo, en donde cada una de las partes juega de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus pretensiones en plural. ¿Qué es lo que quiere no tanto la parte, sino el abogado asesor de cada parte? Quiere ganar el juicio, quiere una sentencia favorable y entonces ofrece y aporta pruebas que le interesan, que le benefician. Por eso lo que dice aquí Davis Echandía, lo que cada parte tiene interés en probar para obtener éxito en el proceso, para obtener una sentencia favorable. Y entonces el demandado también ofrece solo las pruebas que le convienen, las pruebas que le benefician para poder obtener una sentencia absolutoria. Sin embargo, el juez, el tribunal, debe tener mucho cuidado como órgano director o rector del proceso. Si advierte que faltan pruebas, si advierte la ausencia de pruebas, de oficio, como se dice aquí, o en ejercicio de facultades para mejor proveer o para mejor resolver, como decíamos ayer, puede ordenar que se traigan a juicio las pruebas faltantes o pedir de quien las tenga que las aporte al juicio o incluso ordenar el desahogo de inspecciones jurisdiccionales. Casi todos los autores hablan de inspecciones judiciales. Ya les he dicho, yo no uso la palabra judicial porque judicial solo se refiere a tribunales que forman parte del Poder Judicial. Yo uso la palabra jurisdiccional. Pero algo más relacionado con lo que decía yo hace unos minutos. Muchas veces el abogado de una parte, al advertir que las pruebas ofrecidas ya aportadas por la contraparte le benefician, dice, hago mías las pruebas ofrecidas por la contraparte. Esto me induce a una pregunta que es motivo, por supuesto, de estudio en el derecho probatorio. ¿A quién corresponden las pruebas? ¿De quién son las pruebas? ¿Alguien tiene idea a quién corresponden las pruebas? Obviamente estamos hablando de derecho procesal, estamos hablando de las pruebas en el proceso. ¿A quién corresponden? Adelante, Julio César. Doctor, a ver si, espero que me corrija o probablemente soy muy mal. No, hombre, adelante. A ver, pero yo creo que una cosa es quién las ofrece. Evidentemente son ofrecidas por las partes, pero las pruebas yo creo que pertenecen al proceso, pues es al que probablemente van a beneficiar. Por eso es que las partes en algún momento pueden hacer suyas en lo que le beneficie lo que haya ofrecido su contraparte. Entonces yo creo que cuando entran al proceso, dejan de ser de las partes y se vuelven del proceso. Esa sería mi observación, doctor. Corríjame. Gracias, Julio César.
¿Alguien más quiere opinar? Isael, perdón, se ha unido. ¿Alguien más quiere decir algo? Luis Octavio, te veo pensativo. Ya lo saludé. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues no sé si sea correcto usar el término pertenencia, que le pertenezcan a alguien. O sea, realmente una prueba le pertenece a alguien, podría ser más bien el uso que se le da a esa prueba, ¿no? O sea, no sé, una documental pública, unas copias certificadas le pertenecen a alguien, pues sí, pero como prueba le pertenece o le pertenecen las copias certificadas. O sea, no sé si me estoy dando a entender, o sea, no sé si decir le pertenecen a alguien esté bien usado ese término o más bien es el uso que se le da a esa prueba, ¿no? Muchas gracias. Sí. Gracias, Luis Octavio. Sí, efectivamente, tienen razón Julio César y Luis Octavio. Sí, por eso en derecho probatorio se habla del principio de adquisición de la prueba. Efectivamente, no podemos hablar del derecho de propiedad. ¿A quién corresponden las pruebas? Bueno, si ofrecemos, por ejemplo, el testimonio notarial de una escritura pública de propiedad o exhibimos un testimonio notarial de un poder o de un mandato, ¿de quién es ese testimonio? Pues de quien lo aportó. Si hablamos de propiedad, pero no es de lo que estamos hablando efectivamente, sino que estamos hablando en el contexto del derecho procesal y específicamente del derecho probatorio. Si de quién es la prueba, efectivamente tenemos muchas tesis y tenemos obras que sostienen la prueba es del proceso o la prueba es del tribunal. Al formular preguntas para explicar derecho probatorio, les decía Couture, formula 5 preguntas, Sentís Melendo agrega 3 más, y no he visto a ningún otro autor que formule preguntas para poder explicar derecho probatorio. Yo he elaborado algunas preguntas más adicionales a las que han formulado Couture y Sentís Melendo. Y una de mis preguntas es, ¿para quién es la prueba? ¿Y para quién se prueba? Porque vamos a leer muchas veces que se aporta la prueba y se prueba en contra de la otra parte. El actor prueba en contra del demandado, el demandado prueba en contra del actor. No, si esto era así en el proceso dispositivo, actualmente no podemos decir esto. Como han dicho Julio César y Luis Octavio, las pruebas son del proceso, son parte del proceso. Si pudiéramos hablar de alguna pertenencia, diría, pertenecen al tribunal, no como derecho de propiedad, sino como objetivo, como finalidad. ¿Para qué? Para que el tribunal pueda conocer la verdad de los hechos a partir de esos elementos probatorios. Y por tanto, deben constar en el expediente. Muchas veces cuando hablamos de prueba presuncional, en las demandas, y esto lo vamos a ver todos los días en los tribunales, cuando como abogados decimos, ofrezco la prueba presuncional y todavía presumimos en su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que beneficie a mi representado o a mi cliente. Pues no puede ser así. ¿Por qué?
porque las pruebas no son solo para beneficiar al oferente y aportante. Las pruebas son para resolver la litis, son para generar certidumbre en el tribunal sobre los hechos y por tanto pertenecen al proceso de acuerdo al principio de adquisición de la prueba. Y por eso también no se puede desistir de la prueba, aunque muchas veces vamos a encontrar desisto de la prueba testimonial de fulano o desisto de la prueba confesional de mi contraparte. Sí, realmente el derecho probatorio debería estar regido en todos los aspectos por el principio de no renunciabilidad, que por supuesto en la materia dispositiva se puede desistir. El que demanda puede desistir de su pretensión y el juicio se quedaría sin materia. Esta institución del desistimiento propuse que no se aceptara, propuse a los magistrados cuando yo era secretario general, que no se aceptara en la materia electoral. Si todo el derecho electoral es derecho público, por tanto, pretensiones y excepciones también pueden ser y normalmente son de derecho público y de interés público. Era práctica común allá por los años 90, cuando iniciaba el Tribunal Electoral su actividad como parte del Poder Judicial de la Federación, era común las acusaciones recíprocas de los partidos políticos por conductas antijurídicas. Y luego venían las pláticas entre ellos y venía el desistimiento. Y ante el desistimiento, siguiendo la corriente tradicional del derecho procesal civil, pues se tenía por desistido al actor, se sobreseía en el juicio o recurso correspondiente y se acabó el problema. Yo les dije, no, aquí no estamos protegiendo intereses de derecho privado, no es el interés particular del partido político. Si presentó una queja o denuncia en contra de otro partido o de un candidato por una conducta antijurídica, queda fuera de su ámbito de posibilidades o facultades determinar si esa conducta realmente es o no es ilícita. Corresponde al tribunal o corresponde al Instituto Electoral, en su caso, seguir el procedimiento hasta su conclusión. Y esto lo seguimos viendo todavía en nuestros días en otra materia. Cuando inician procedimiento sancionador en contra de consejeros electorales locales, si el consejero electoral sometido a procedimiento administrativo de responsabilidad renuncia, el Consejo General del Instituto Nacional sobresee en ese caso concreto. Y no, hay un tema de interés público si cometió el consejero o la consejera una conducta antijurídica, renuncie o permanezca en el cargo, la investigación, el procedimiento se debe continuar hasta llegar a una resolución. ¿Por qué? Porque toda esta materia es materia de derecho público y de interés público. Perdón, Luis Antonio, adelante. Y buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Antes que nada, una disculpa porque lo voy a regresar a lo que estaba planteando anterior. Adelante. Cuando usted habla de esta idea de irrenunciabilidad en el proceso, sobre todo en la cuestión de las pruebas, en materia electoral, esa previsión, esta posibilidad de irrenunciabilidad, no se cumple con el principio de la participación procesal que utilizamos tanto en los tribunales electorales, con independencia de quién aportó, ya está en el expediente y forma parte del proceso. Gracias. Sí, por eso decía, no se puede renunciar a una prueba, no se puede desistir de una prueba.
Actualmente y en materia electoral no procede el desistimiento de pruebas. Una vez ofrecidas, se deben aportar si no se han aportado y si no, las debe requerir el tribunal, porque efectivamente hay un principio de adquisición. Sí, esto decía era en el pasado y no en materia electoral, sino sobre todo en el proceso civil y familiar. Sí, en la materia electoral, hasta ahora no he visto ningún caso de desistimiento de prueba. Sí, o cuando menos no me acuerdo de haber visto algún caso. Y conste que, según mi currículum, me empecé desde el Tribunal Contencioso Electoral como secretario de estudio y cuenta. Pasé por los 3 tribunales, me tocó presidir el tribunal actual, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no me acuerdo de ningún caso de desistimiento de prueba. Si ustedes tienen algún ejemplo, díganme, por favor. Adelante, Luis Antonio. Oiga, profesor, pero imagino que sí le tocó casos de pruebas aportadas en contra del aportante. Ah, sí, claro. Sí. Yo tengo muy poco tiempo en la parte electoral del 14 para acá, y ya me han tocado 2, ¿no? Y si hubieran podido, la retiran, ¿no? Sí, por supuesto que sí, que se ofrece, se aporta la prueba y resulta que es en su agravio. Pues sí, pero así es el derecho probatorio. La prueba no es de quien la ofrece, sino que es para el tribunal y es del proceso. Por tanto, se debe de tomar en cuenta todo beneficio o perjudique a su oferente o aportante. Efectivamente, así es. Bien, vamos a continuar, por favor, Jessica, a la otra diapositiva. A la que sigue. Y aquí está la respuesta en nuestra materia en términos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Carga de la prueba, ¿quién debe probar? El legislador estableció en el artículo 15, párrafo 2, el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Si no solo el que afirma, sino el que niega también. Y muchas veces, sin que nos encontremos en este tema de que la negativa envuelva una afirmación. Y lo comentábamos ayer, si no mal recuerdo, a propósito de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. ¿Sí? El que es demandado por haber incurrido en violencia política contra las mujeres por razón de género, puede decir simple y sencillamente, no es cierto. Yo no hice o no dije lo que está diciendo la señora. Digo la señora con todo respeto. No es repetir la señora X o la señora innombrable. Sí, la señora, porque estamos hablando de violencia política contra las mujeres por razón de género. Sí, no es verdad. Y aquí viene un problema de que se ha denominado inversión de la carga de la prueba, o que también se denomina la prueba dinámica. ¿Quién debe probar? ¿O a quién corresponde la carga de la prueba? La regla es lo que hemos estado viendo, el que afirma. En un problema de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, la que afirma es la mujer. Fui víctima de violencia política consistente y ya nos dirá en qué consistió la violencia política. Ella es la que está afirmando, ella es la que tendría que demostrar la veracidad de su afirmación. Y sin embargo, no siempre se procede de esta manera. Adelante, Luis Antonio.
Una duda, y eso y es en verdad una duda real, ¿no? De ejercicio Sí. en la elaboración de proyectos en el electoral. Desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿cuál es el alcance de esta reversión? Cualquier dicho de la mujer, o sea, cualquier dicho de la mujer tiene que ser probado por el hombre, la no ocurrencia de ese hecho, cualquiera, o hay algún tipo en específico. Cuando uno lee la jurisprudencia, uno lee los casos, se fundamenta en experiencias previas, por ejemplo, en derecho laboral. Sí, pero ahí tiene lógica, pues, por ejemplo, si yo soy trabajador y hablo de despido injustificado, y tendría la renuncia o tener el documento de que fui debidamente despedido en la patronal. En el caso es porque la disposición del documento o la prueba está en manos de la patronal, que puede ser la reversión de la prueba, aunque yo sea el que demande. En el caso de violencia de género, hablamos de cualquier dicho o algunos específicos que tenga esta naturaleza. Gracias. Gracias, Luis Antonio. Yo no comparto mucho la idea de la reversión de la carga de la prueba. Yo más bien recurro a la presunción, al principio de presunción. ¿Sí? La mujer que se queja de violencia política por razón de género y nos dice en qué consistió esa violencia política, pero además nos narra conforme a circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿sí? Yo presumo que está diciendo la verdad. En estos temas de violencia política, como en muchos otros temas del derecho penal, el que lleva a cabo la conducta ilícita se cuida hasta donde le es posible para no dejar constancia, evidencia o prueba de lo que hizo. Sí, de tal manera que es difícil que la víctima de violencia política demuestre lo que está diciendo. Pero si tenemos todas esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, presumo que está diciendo la verdad. En consecuencia, es la contraparte la que debe desvirtuar la presunción, sí, la presunción de certeza, y tendrá que aportar pruebas para demostrar que esa presunción es incorrecta, que esa presunción no corresponde a la realidad. Sí, depende de cada caso concreto. Hemos tenido casos en donde, invento, una regidora, dice el regidor, incurrió en violencia política en mi contra. Tuvimos reunión o hemos tenido reuniones de cabildo y no me ha convocado. Pero además no solo no me ha convocado, sino que no me ha entregado la documentación que hace falta para poder participar en esas sesiones. Y en las sesiones no me concede el uso de la palabra. ¿Sí? Estamos ante hechos negativos que no requieren ser probados. Si la conducta ilícita es la que ella está afirmando, pero en este caso el responsable, presidente municipal o a quien corresponda, tiene que demostrar que sí ha convocado, que sí ha aportado los elementos necesarios para llevar a cabo esa reunión de cabildo, que sí le ha concedido el uso de la palabra en las sesiones, y obviamente tenemos muchos elementos para poder demostrar estos hechos. Sí, un caso sencillo. Pero cuando dice la mujer, con independencia del cargo que ocupe, regidora o síndica, cometió violencia política, me dijo que, pues que yo no soy apta para este cargo. Además que me manipulan los otros regidores, que, en fin, pero todo esto que me dijo, pues me lo dijo verbalmente, me lo dijo en mi oficina. No había ninguna persona. Entró él, cerró la puerta y le puso seguro.
¿cómo poder demostrar que efectivamente dijo lo que dijo? Porque quizá por la espontaneidad de la conducta no se hizo una videograbación o una grabación, ni se pidió que estuviera alguien presente para dar testimonio de lo que dijo este señor. ¿Cómo podemos tener la presunción cierta de que nos está diciendo la verdad la demandante y de que el demandado, el responsable, efectivamente cometió esa conducta ilícita? Sí, qué difícil, porque solo estaban los dos. Pero dije una cosa intencionalmente. Entró, cerró la puerta y le puso seguro. Alguien tuvo que ver que efectivamente entró, que efectivamente cerró la puerta, y tal vez alguien haya tocado o intentado abrir y no haber podido pasar por el seguro que tenía la puerta. Aquí tenemos la prueba indiciaria. Si tenemos varios indicios que vienen a complementar una presunción. Sí, el tema de la prueba es interesantísima y les digo, más que reversión de carga de la prueba, para mí estamos ante una presunción que puede ser fortalecida con pruebas indiciarias, ya después hablaremos de la prueba indiciaria, y que por supuesto nos pueden llevar a la convicción. Adelante, Julio César. Muchas gracias, doctor. Mire, le comento, ahorita que habló usted de la reversión. Yo llevé un asunto en contra de un diputado Sí, por actos de realización oculta. Hice valer el criterio de la Corte Interamericana en el caso de Rosenda Cantú, sí, porque lo que en este caso el diputado hacía valer era simplemente de yo no lo hice y que lo pruebe. claro. El tribunal local le exigía la carga de la prueba a la víctima. Y como usted lo acaba de decir, bueno, y yo lo puse en mi JDC, bueno, ¿qué querías? ¿Un video? O sea, ¿querías fotografías de cómo se llevaba a cabo el acto de realización oculta? Es imposible. Y ese fue el criterio de la Corte Interamericana y que retomó después la Sala Regional, y en su argumento de valoración de pruebas, sí utiliza la reversión de la carga. Sí. Aquí, quien debió probar no es la víctima, sino que es el victimario. Y posteriormente, pues la Sala Superior me lo confirmó. Pero sí está. ¿Me puedes decir, Julio César, los datos de los dos asuntos? Claro que sí. El de Sala Regional y el de Sala Superior. Sí, mire, el de Sala Regional, ahorita le digo, permítame. ¿Qué Sala Regional fue? Sala Regional Ciudad de México. Correcto. Ese yo lo llevé. Y si no, luego me lo mandas. Se los mando ahorita durante Sí. la transmisión, lo busco Sí. y los escribo. Sí, sí, lo que les digo es que yo hablo de presunción, pero en la doctrina y en la jurisprudencia se habla mucho de reversión de carga de la prueba. Incluso lo hace también, aunque no de manera frecuente, no de manera reiterada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que tenemos son ciudadanos o personas gobernados, víctimas, y como victimario al Estado, la tesis de la Corte Interamericana es el Estado tiene todos los elementos para probar que sus agentes, como les denomina, ¿sí? Sus agentes actuaron conforme a derecho. Sí, el estándar probatorio, vamos a comentar algo también de eso, el estándar probatorio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sumamente flexible, muy, muy bajo. Pero para mí partimos de la presunción, para mí, de que las víctimas están diciendo la verdad.
El victimario es el que tiene que demostrar que su conducta fue conforme a derecho. Sí, un tema interesantísimo y por supuesto en la jurisprudencia y en la literatura procesal y de derecho probatorio vamos a encontrar más el tema de reversión de la carga de la prueba o el tema de la prueba dinámica que la presunción que yo estoy mencionando. Bien. ¿Algún otro comentario? Si no, continuamos. No, muchas gracias, doctor. Gracias, Julio César. Adelante, Jessica, vamos a la siguiente diapositiva. Pruebas directas y pruebas indirectas, que es de lo que estábamos hablando hace unos momentos. Vamos a la siguiente. Hay dos criterios para clasificar o calificar las pruebas en directas e indirectas. Algunos autores hacen la clasificación en pruebas directas e indirectas con relación al hecho a probar. Prueba, hecho. Prueba directa o prueba indirecta. Otros autores se refieren a la clasificación de pruebas directas e indirectas por la fuente o el procedimiento probatorio. Vamos a esta primera clasificación. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Con relación al hecho a probar o el hecho objeto de prueba. La prueba podrá definirse como directa o indirecta en función de la relación que se dé entre el hecho a probar y el objeto de prueba. O mejor, entre los hechos que son afirmados en las dos enunciaciones. ¿Sí? Hecho a probar y objeto de prueba. Se está ante una prueba directa cuando las dos enunciaciones tienen por objeto el mismo hecho, es decir, el hecho a probar y el objeto de prueba. Es decir, cuando la prueba versa sobre el hecho principal. La terminología angloamericana dispone de un término específico al respecto. Se denomina material a la prueba que tiene por objeto el hecho jurídicamente relevante. Por tanto, es prueba directa aquella que versa directamente sobre el hecho a probar. Vamos a la diapositiva siguiente. En cambio, se estará ante una prueba indirecta cuando esta situación no se produzca, es decir, cuando el objeto de la prueba esté constituido por un hecho distinto de aquel que debe ser probado por ser jurídicamente relevante a los efectos de la decisión. La prueba opera como premisa de una inferencia que tiene como conclusión el enunciado sobre el hecho a probar. Esto es, la prueba demuestra un hecho secundario que sirve para establecer, mediante un razonamiento inferencial, la verdad del hecho principal. La prueba, vamos a la siguiente, por favor. La prueba es indirecta en sentido estricto porque ofrece elementos de confirmación de la hipótesis sobre el hecho a probar. Pero el juez puede llegar a esta confirmación únicamente a través de un paso lógico de un hecho, el objeto de la prueba, a otro, el hecho jurídicamente relevante. Regresamos 2 diapositivas a la 46, por favor, Jessica. Gracias. Esto que parece sumamente complejo es lo que estábamos platicando en el ejemplo de violencia política. Les decía yo, a la siguiente, en la 48. Es lo que platicábamos de violencia política del presidente municipal en contra de una regidora. ¿Cuál es el hecho principal o hecho relevante o hecho material? Sí, la conducta
que constituye violencia. Decíamos, fue en el privado de la regidora, pensando que tenga privado, porque para el ejemplo es lo que nos interesa. Dijimos, llega el presidente municipal, entra a la oficina de la regidora, cierra la puerta, le pone seguro y hace lo que hace o dice lo que dice la víctima de la conducta violenta. No se puede demostrar este hecho principal, conducta ilícita de violencia. No hay más prueba que el dicho de la víctima, que no es prueba, es su afirmación, es lo que ella dice que sucedió. ¿Cuál es la prueba indirecta? La prueba indirecta será a qué hora llegó el presidente municipal, si efectivamente llegó. Si vamos a tener que ofrecer testimonio o quizá la videograbación, si es que las hay en estas oficinas, o la fotografía, si lo que tengamos como elemento para poder probar que el presidente municipal llegó en ese momento, a esa hora, tocó o no tocó la puerta, entró, cerró la puerta, alguien quiso entrar y no pudo porque tenía seguro, estuvo tanto tiempo, 2, 15, 10 minutos, 5 minutos, lo que haya estado. Todos estos hechos son hechos secundarios. El hecho principal, el hecho primario, el hecho relevante es violencia política. Pero ese no lo podemos demostrar porque estaban solos el presidente y la regidora. Vamos a tener con estas pruebas indirectas, llegó a tal hora, estuvo tanto tiempo, entró y cerró la puerta, le puso seguro, salió y a lo mejor observamos cómo salió. Salió enojado, salió riendo, cómo salió de ahí. En fin, todas estas son pruebas indirectas. Todas son pruebas que prueban otra cosa. ¿Qué prueba? Que el presidente llegó. Prueba que el presidente entró al privado de la regidora. Prueba que cerró la puerta. Prueba que le puso seguro. Prueba que estuvo tanto tiempo, pero no prueba la conducta de violencia política. Al conocimiento de este hecho principal, vamos a tener que llegar mediante razonamientos. Sí, esto que aparece en nuestro programa, y creo que es hasta el tema de mañana, razonamiento probatorio, es toda esta valoración, toda esta argumentación que hace el tribunal para llegar a la conclusión de si hubo o no violencia política en contra de la mujer por razón de género. ¿Sí? Pruebas directas, pruebas indirectas. La mayoría de los autores a la prueba indirecta le denomina prueba indiciaria. Sí, indicios y pruebas indirectas son lo mismo. Bien, vamos a la otra postura doctrinaria y luego comentamos si es el caso. Vamos a avanzar, Jessica, por favor, a la 51. Gracias. Pruebas directas o inmediatas, pruebas indirectas o mediatas con relación al juzgador. Si lo que explicábamos en la otra tendencia son pruebas directas o indirectas en función del hecho, objeto de prueba, y del hecho a probar. Y aquí es la clasificación de pruebas en directas e indirectas con relación al juzgador. Y vamos a advertir cómo el tema es diferente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Cambiamos de diapositiva, Jessica. Vamos a la 52, por favor. Nuestro tema de Internet no es únicamente por el trabajo que tenemos, por todos los que estamos en actividad académica, sino también por fenómenos meteorológicos. No me acuerdo quién me dijo que estaba mal su Internet porque estaba cayendo una tormenta. Y por aquí, aunque aquí en donde yo estoy no está lloviendo, no es difícil que esté lloviendo también por las oficinas de la escuela, y esto muchas veces dificulta nuestro servicio de Internet. ¿Podemos cambiar, Jessica? Gracias. Correcto. Sí, estamos en la 52. Es la 53, doctor. ¿Quiere que vaya a la 52? Sí. A la 52, por favor, Jessica. Bien. De acuerdo a la explicación de Hernando Davis Echandía, a ver, no hemos ido a la 52, ¿verdad? Ahora sí. La prueba es directa e inmediata cuando existe identidad o unificación entre el hecho probado con la percepción del juez y el hecho objeto de la prueba. Sí. El juez percibe el hecho objeto de prueba de manera directa e inmediata. El juez llega así al conocimiento del hecho por probar de manera directa o inmediata mediante su percepción del mismo, su percepción del juez del objeto de prueba. Existe en la actividad del juez un cierto grado de razonamiento inductivo que le permite conocer qué es lo que está percibiendo e identifica lo percibido por él con lo que se trata de probar. Pero sin duda alguna, la función predominante es de simple percepción mediante los sentidos del juez. Ejemplo de esta clase de prueba es únicamente la inspección judicial, cuando el hecho directamente percibido por el juez es el mismo objeto de la prueba. En las demás pruebas, el juez recibe la percepción que del hecho a probar ha tenido otra persona. Vamos ahora sí a la 53, por favor. Gracias. La prueba es indirecta o mediata cuando el hecho objeto de percepción es diferente del hecho que prueba, de tal manera que el juzgador solo percibe el segundo y de éste induce indirecta o mediatamente la existencia del primero. En este sentido, son pruebas indirectas la confesión, los testimonios, los dictámenes de peritos, los documentos e indicios, pues el juez solo percibe la narración de la parte o el testigo, la relación del perito, el escrito o los hechos indiciarios, y de esa percepción induce la existencia o inexistencia del hecho por probar. La relación entre la percepción del juez y el objeto por probar es mediata. Entre aquel y éste se interpone el hecho de la prueba. Regresamos a la anterior, por favor, Jessica. Con esta explicación,
que nos da Davis Echandía, en realidad solo hay un medio de prueba directa. Solo un medio de prueba directa. No hay más. Aunque él nos dice ejemplificar, inmediatamente en el mismo texto que estamos consultando, inmediatamente rectifica y dice la única es la inspección jurisdiccional. No sé si podamos de alguna manera modificar la presentación, Jessica. Eso es. Gracias, porque si no, no alcanzo a leer. Vean, nos dice ejemplo de esta clase de prueba y luego dice, es únicamente la inspección judicial. Es la única que sería prueba directa. Todas las demás, y enumera en la página siguiente o en la misma página, pero para nosotros diapositiva siguiente, enumera todos los demás elementos de prueba como pruebas indirectas. La prueba directa e inmediata cuando existe identidad o unificación entre el hecho probado con la percepción del juez y el hecho objeto de la prueba. Difícilmente vamos a tener la prueba directa en esta explicación que nos da Davis Echandía y que siguen muchos otros autores. Únicamente la inspección jurisdiccional sería prueba directa. Cuando es el tribunal, cuando es el juzgador o los auxiliares del juzgador quienes llevan a cabo esta diligencia de inspección jurisdiccional. Porque pueden advertir por sí mismos el hecho que se pretende probar. Sin embargo, aquí tenemos un problema, porque normalmente los litigios se dan por hechos que han sido consumados, no necesariamente por hechos que están sucediendo al momento de la demanda, sino que siempre hacemos narración de hechos que ya acontecieron. Los hechos que están aconteciendo difícilmente son motivo de demanda o de juicio. Y los hechos futuros, pues mucho más difícil todavía. Si se trata de hechos pasados, ya no puede el tribunal, ya no puede el juez llevar a cabo una diligencia en donde perciba esos hechos. Si, por ejemplo, demandamos la nulidad de la votación recibida en una casilla o demandamos la nulidad de una elección por destrucción de el material probatorio, del material electoral o de los paquetes electorales, desafortunadamente hemos tenido estos casos. Llegaron personas encapuchadas, se apoderaron de la urna o de las urnas, de las boletas, de las listas nominales, de todo. Hicieron una pira y quemaron todo. Vamos a llevar a cabo la inspección jurisdiccional, pero lo único que vamos a encontrar pues son cenizas y quizás restos de material que no alcanzó a consumir el fuego. No es propiamente una inspección judicial o jurisdiccional del hecho objeto de prueba, porque el hecho objeto de prueba es incendiaron, destruyeron todo este material quemándolo. Ya es un hecho pasado. Lo que podemos encontrar es ceniza, quizás restos todavía del material no consumido por el fuego. Pero estos ya solo serán indicios, solo serán pruebas indirectas, incluso prueba de que hubo material que fue consumido por el fuego.
pero ni siquiera la certeza de que ese material era el material electoral o el contenido de los paquetes electorales. Probablemente, con testigos, podamos saber que efectivamente lo que se quemó ahí fue el material electoral o los paquetes electorales. Pero lo mismo es solo una prueba indiciaria. Eso es lo que dicen los testigos. Pero el tribunal no puede percibir esos hechos de manera directa. Lo que nos dice Davis Echandía, vamos a la diapositiva siguiente, todas estas pruebas serán pruebas indirectas, porque son otros los que vieron, los que hicieron o los que pueden dictaminar, o bien un fedatario público. Quizá haya estado presente en el momento en que sucedieron esos hechos, quizá haya estado presente un fedatario público y haya redactado un acta en donde narra, efectivamente, estaban en el lugar donde se instaló la mesa directiva tal, estaba un grupo de personas, tantas personas, describirá lo que pueda describir, se apoderaron de todo el material electoral, apilaron todo, le prendieron fuego y quedó todo destruido. Doy fe. Sí, pero sería una prueba indirecta. Vamos a la diapositiva 53, por favor, Jessica. Sería una prueba indirecta en lo que nos dice Davis Echandía, porque no es el tribunal el que está percibiendo esos acontecimientos, sino que fue otro, fue el fedatario público, fue el testigo, o quizá alguien que confiese, efectivamente yo y otros más fuimos contratados por fulano o por tal partido político, nos pagaron tanto, hicimos esto. Pero es una prueba confesional. No es la percepción directa del tribunal sobre los hechos ilícitos que sucedieron. Vamos a la diapositiva siguiente, Jessica, ¿podemos? Aquí están las dos versiones, las dos tendencias de la doctrina procesal sobre pruebas directas y pruebas indirectas. Yo me quedo con la tendencia que expone Michele Tarufo y muchos otros más. Prueba directa cuando se prueba el objeto principal del litigio, el hecho fundamental del litigio. Si lo que tratamos de probar es la destrucción de este material electoral y tenemos el testimonio, la fe de hechos del fedatario público, es una prueba directa, porque él estuvo ahí presente. La fe pública, sí podemos cambiar de diapositiva, Jessica, para que vayamos a la 54. La fe pública es la presunción de veracidad. La fe pública corresponde al Estado. Lo que el Estado diga es verdad porque el Estado lo dice. Los notarios públicos, los corredores públicos, son fedatarios públicos porque el Estado delega en ellos, al cumplir determinados requisitos, esta función de autenticidad, de veracidad. Por eso, los fedatarios públicos, al dar fe y elaborar sus escrituras o actas, al expedir testimonios notariales, damos por sentado que lo que está diciendo ahí es verdad. Por tanto, hace prueba plena. Y sería, conforme al primer criterio que veíamos, una prueba directa, porque se está refiriendo directamente al hecho antijurídico, al hecho ilícito de destrucción de paquetes electorales
o de material electoral. ¿Sí podemos cambiar de diapositiva, Jessica? Para que vayamos a la 54. ¿Algún comentario, observación, duda? ¿No? Doctor, Sí, sería, es que no sé si, yo creo que es mi internet, y sí. no logré escuchar muy bien lo que manifestó usted de Michele Tarufo. ¿Cómo define la prueba directa? Es lo que decíamos. A ver, Jessica, sí podemos revisar, regresar a láminas anteriores. Michele Tarufo lo que nos dice, prueba directa es la que prueba el hecho principal. Sí, el hecho principal es lo que se controvierte, lo que da motivo a la controversia. Decíamos en nuestro ejemplo, demando la nulidad de la elección, porque del total de mesas directivas de casilla instaladas, que fueron 100, se quemaron el equivalente, el material electoral o los paquetes electorales del equivalente al 50% de esas mesas directivas de casillas. Por tanto, con el 50% ya no se puede llevar a cabo el cómputo correspondiente. Por tanto, demando la nulidad de la elección. ¿Cuál es el hecho fundante de la pretensión? Destrucción del material electoral, ya sea material electoral o paquetes electorales. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que esos paquetes electorales o que el material electoral de esas mesas directivas de casilla efectivamente fue destruido de manera ilícita. Este es el hecho principal. Demostrado este hecho principal, quedará a criterio del tribunal si declara o no la nulidad de la elección. Sí, pero lo que nosotros teníamos que demostrar es la destrucción del material o paquetes electorales. Demostramos con una fe de hechos expedida, elaborada por un fedatario público. Por tanto, este testimonio del fedatario público es una prueba directa en la tesis de Michele Tarufo. Si prueba directa es la que demuestra el hecho principal que motiva la controversia. Muchas gracias, Jessica, doctor. de nada. Jessica, ¿sí podemos volver a las diapositivas anteriores? Creo que sería por la 48. Gracias. Adelante, Luis Octavio. Sí, nada más ahí tengo como una pequeña duda. Lo de la prueba directa es nada más que se considera por fedatarios públicos, también se considera la prueba directa, es nada más la tesis de Tarufo, o así así lo consideran pues las autoridades jurisdiccionales, porque se mencionó pues que la prueba directa es la que percibe el juez por sus propios sentidos. Pero al ser un fedatario o una autoridad en la que el Estado delega, digamos, esa función, digamos, es un documento público, tiene publicidad, pero ya no es directamente por los sentidos del juez. Pero la duda es eso de la prueba, cuando tiene fe pública, ¿se considera directa? Nada más, ¿esa es una tesis de Tarufo o así se considera, lo consideran todas las autoridades jurisdiccionales? Gracias. A ver, Octavio, Luis Octavio, creo que aquí hay varias confusiones. Estamos hablando de dos puntos de vista doctrinario para definir prueba directa y prueba indirecta. Y les decía, de acuerdo a lo que expone Michele Tarufo, la prueba directa es en función
del hecho a probar. Esta es una tendencia. La otra tendencia, prueba directa, cuando es el juzgador, cuando es el tribunal, quien directamente percibe el hecho a probar. ¿Sí? Son dos tendencias doctrinarias distintas. ¿Qué es lo que atiende el tribunal? Vamos a hablar solo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el Tribunal Electoral se sigue por regla la doctrina de Michele Tarufo. Son pruebas directas las que se refieren a la prueba objeto de controversia, al hecho objeto de controversia, sí, al hecho controvertido. Esa es la prueba directa. Y decía yo, en el caso de violencia política, no se puede por prueba directa, a menos de que hubiera, por ejemplo, confesión del presidente municipal o que hubiera una videograbación o que hubiera un testimonio, no único, sino que hubiera testimonio. Estaba la regidora con su secretaria y otra persona más y escucharon lo que dijo y vieron lo que hizo el presidente municipal. Sí, ahí estamos ante la prueba directa. ¿Por qué? Porque el hecho que motiva la demanda es violencia política. ¿Con qué demuestro esa conducta de violencia política? Con el testimonio de las personas que estaban conmigo. ¿Sí? Es prueba directa, porque lo que está probando es el hecho objeto de controversia. La regidora afirma, el presidente municipal niega, pero los testigos dicen y comprueban lo que está afirmando la regidora. Sí, es prueba directa. Sí, no depende de si es un fedatario público o no. No, el fedatario público lo puse también como un ejemplo. Él estaba ahí y dio fe de los hechos. Sí, esa fe notarial es prueba directa porque le consta al fedatario público que estaba ahí presente o bien que fue llamado por los interesados para que diera fe de lo que estaba sucediendo. Pero también, decía yo, puede ser prueba directa la confesional del grupo de personas que llegó al lugar para quemar el material o quemar los paquetes electorales, confiesa, efectivamente fuimos nosotros, yo, entre otros, nos contrató tal persona o tal partido político y destruimos esto. Y nos narra cómo hicieron todo. Sí, confesión, testimonio notarial, testigos, son pruebas directas porque se refieren al hecho que se debe probar, hecho principal. Aquí en esta diapositiva vemos que se le llama hecho relevante, hecho material, dice Michele Tarufo, citando la terminología angloamericana, o hecho principal. Sí, hecho relevante, hecho principal o el hecho materia de prueba. Sí, si se prueba directamente ese hecho, estamos ante una prueba directa. Indirecta, cuando no prueba el hecho principal, el hecho relevante, sino hechos secundarios. Y decíamos, por ejemplo, los testigos que vieron cuando se estaba quemando el material. Perdón, hablábamos de prueba indirecta cuando hablábamos de violencia política y decíamos
los testigos que vieron llegar al presidente municipal, los testigos que vieron cuando salió de la oficina de la regidora el presidente municipal, probablemente la videograbación en la que se ve caminando al presidente municipal, llegar a la oficina de la regidora, entrar y cerrar la puerta. Todos estos hechos probados son hechos secundarios, pero no nos demuestran la conducta consistente en violencia política en lo que dijo el presidente a la regidora o en las señales o ademanes que hizo el presidente a la regidora. Que esto, que es el hecho principal, el hecho relevante, no está probado de manera directa. Creo que fue Luis Octavio el de la duda. Adelante, Luis Octavio. Luis Antonio. Nada más como una especie de, para quedarme con una idea conclusiva. En el derecho electoral mexicano se sigue el primer modelo que comentaba, el de Tarufo, de clasificación de las pruebas, por la idea de la indirecta inicial. Sí, no alcancé a escuchar bien la pregunta, no sé si sea tu internet o mi internet, pero creo que la pregunta es si el tribunal sigue la tendencia expuesta por Michele Tarufo. Si esta es la pregunta, la respuesta es sí. Sí, en la jurisprudencia del Tribunal Electoral tenemos por pruebas directas aquellas que se refieren al hecho relevante, hecho principal, el hecho objeto de controversia. Sí, seguimos la tendencia de Michele Tarufo. Sí, la escuela a la que pertenece Davis Echandía, en realidad torna indirectas todas las pruebas. Porque para que sea directa, tiene que ser la percepción del juzgador. Claro, no es imposible. En otra materia, por ejemplo, si lo que demandamos es la vibración que provoca el paso de la estación del metro en un espacio elevado y que genera incertidumbre, que genera inquietud para los pobladores de un edificio. Se puede ofrecer la prueba de inspección judicial, que sería una prueba directa. Señor juez, venga y permanezca aquí 20 minutos. Vea nada más pasar el tren, sienta la vibración del edificio, escuche el ruido que hace y sienta lo que sentimos nosotros, el temor de que este edificio se caiga. O, cuando menos, que sufra daños el edificio en el que estamos viviendo. Sí, sería una prueba directa. Es el juez el que está percibiendo por sus sentidos, por la vista, por el oído, por la percepción sensorial, por la psíquica, por la intelectual, en fin, por todos los medios se está percibiendo lo que están demandando los habitantes de ese edificio. Pero la prueba directa, en este sentido expuesto por Davis Echandía, es difícil, porque les decía, en el mayor número de casos, los juicios son por hechos consumados, por hechos pasados. Los hechos ya sucedieron. Por tanto, la inspección jurisdiccional no nos serviría y estaríamos siempre sometidos solo a pruebas indirectas. Así fuera confesional, así fuera testimonial, pericial o cualquiera otra, todas serían pruebas indirectas. Luis Octavio, adelante. Sí, muchas gracias por su respuesta. Y nada más ahí, como usted dice, bueno,
aclaró lo de Tarufo y la prueba directa, que es sobre el hecho principal, el Sí. hecho relevante del juicio. Entonces, la indirecta vienen siendo, bueno, digamos, si el Tribunal Electoral sigue la tesis de Tarufo, serían las pruebas indirectas, serían nada más los indicios relacionados a ese hecho, ¿no? Ok, muchas Sí, gracias, doctor. Muchas gracias. efectivamente, hay autores, varios autores, que nos dicen prueba indirecta y prueba indiciaria son lo mismo. Sí, lo que acabas de decir es correcto, Luis Octavio. Bien, vamos a ver si podemos avanzar todavía. Creo que, adelante, Luis Antonio. ¿Se puede agregar a los dos sinónimos prueba prefuncional? Sí, prueba indirecta o Prueba prueba prefuncional. indiciaria. Prueba indiciaria y prueba indirecta. Y la presuncional no es prueba No, presuncional. no, presuncional no. Espero tener la Perfecto. oportunidad de platicar con ustedes sobre prueba presuncional. Para mí no es prueba. Muy bien. Sí, para mí Ok, la presuncional no es prueba. O cuando es menos razonamiento. no es elemento de prueba. Y creo que sí nos dará oportunidad de platicar sobre esto. Muy bien, gracias. Gracias. Vamos a la diapositiva 54, Jessica, por favor. A la 54. Eso es. No nos quiere nuestro internet, ¿verdad? Los hechos en el derecho. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí quizá esto nos ayude a entender varias cosas. Los hechos en el derecho probatorio, sobre todo. Pero en términos generales, hablamos de hechos jurídicos en sentido amplio. Algunos autores hablan de hechos institucionales. Hechos jurídicos en sentido amplio, sinónimo de hechos institucionales. ¿Cuáles son los hechos jurídicos en sentido amplio? Los que están previstos en una norma jurídica. Claro, en la norma jurídica están como hipótesis. Cuando lo previsto en la norma jurídica como hipótesis cobra realidad, se vuelve hecho jurídico en sentido amplio. O hechos institucionales, dicen otros autores. Frente a los hechos jurídicos, porque el hecho jurídico es el que genera consecuencias de derecho, y las consecuencias de derecho son crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y deberes jurídicos. Frente al hecho jurídico está el hecho material o hecho ajurídico, el hecho que no tiene consecuencias jurídicas. Otros autores llaman a estos hechos materiales o hechos ajurídicos hechos brutos frente a los hechos institucionales. Sí, hecho jurídico en sentido amplio o hecho institucional es el que está previsto en una norma jurídica. Hechos materiales, hechos ajurídicos o hechos brutos son los que no generan consecuencias de derecho. No están previstos en una norma jurídica. Yo en lo personal no sostengo esta diferencia que los autores explican, sostienen, postulan, porque para mí no hay un hecho que sea bruto totalmente o un hecho jurídico totalmente, un hecho totalmente ajurídico, un hecho totalmente material.
para mí su calificación de hecho institucional o hecho jurídico depende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Hecho bruto o hecho material o hecho ajurídico. ¿A alguien se le ocurre un hecho que no sea jurídico? ¿Un hecho que no tenga consecuencias jurídicas? A ver si alguien me da un ejemplo de un hecho material, un hecho que no tenga consecuencias jurídicas. Miren, algunos dicen leer un libro, o dormir, o llover. Ejemplos de hechos materiales, hechos brutos o hechos ajurídicos. ¿Será cierto que dormir es un hecho que no tiene consecuencias de derecho? Julio César, te veo pensativo, igual que Luis Antonio, Luis Octavio, que son a los que alcanzo a ver. Les digo, todo depende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si yo soy un servidor público ordinario, normal, como soy como académico, el hecho de dormir a las horas de dormir puede considerarse un hecho material, o sea, a la hora de dormir. Pero si soy servidor público y mi función es velar y me quedo dormido, pues ya no fue un hecho material. La misma conducta, en un caso es un hecho sin consecuencias jurídicas y en el otro caso es con consecuencias jurídicas. Y eso de sin consecuencias jurídicas habría que analizarlo todavía, porque las horas de descanso son horas para recuperar energía y poder seguir trabajando. Si en las horas de descanso ordinario me voy de juerga a los antros, pues probablemente al día siguiente vaya a mi actividad desvelado, cansado, sin energía para desempeñar mi trabajo. Y esa conducta que pudiera ser de diversión permitida para unos, estaría afectando mi desempeño como servidor público. Llegaría a dormir en lugar de dar la plática correspondiente a el día y horario respectivo. Leer un libro. Bueno, si me pongo a leer el libro de Davis Echandía en la hora libre, pues probablemente sea positivo. Pero si me pongo a leer un libro de pornografía un domingo en el parque central de la población, pues tal vez sea una conducta sancionada incluso como delito, no solo como una falta a la moral sancionada como infracción, sino quizá como delito, como apología de un delito, o no sé. Sí, para mí no existen hechos materiales, hechos brutos o ajurídicos. Todo depende de las circunstancias, modo y tiempo en que sucedan esos acontecimientos. Lo importante es tener como hecho institucional o hecho jurídico todo acontecimiento de las personas o de la naturaleza que genera consecuencias de derecho. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica. Miren, esto de hechos institucionales y hechos brutos lo explica también Michele Tarufo y nos dice algunas cuestiones concernientes al problema de la verdad judicial y de la función de los medios de prueba surgen porque los hechos en litigio o los hechos de la causa, acuérdense, decíamos causa, proceso y juicio,
son términos sinónimos, pleito también. Hechos en litigio o los hechos de la causa necesariamente se determinan sobre la base de las normas jurídicas que se aplican a fin de resolver el caso. Esta observación se vincula con la teoría que sostiene que los hechos brutos deben distinguirse de los hechos institucionales y que los primeros no existen en los dominios jurídicos, si los hechos brutos no existen en el derecho, donde solo los hechos institucionales son pertinentes en el contexto de la toma de decisiones judiciales. En un sentido, este enfoque es bastante trivial, pues nadie niega seriamente la naturaleza cargada de contexto de que cualquier proposición fáctica en general, y todo el mundo sabe que en los contextos jurídicos que los hechos están cargados de derecho. Si no hay hechos brutos, no hay solo hechos institucionales. Los hechos están cargados de derecho y el derecho está cargado de hechos. Claro, la norma jurídica está integrada por dos elementos: hipótesis y consecuencia. Hipótesis, lo que puede suceder. Consecuencia, creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y deberes. Cuando la hipótesis abandona el mundo de la abstracción, abandona el mundo de los supuestos y se concreta, estamos ante un hecho jurídico en sentido amplio. Y por tanto, concretado el supuesto normativo, se generan las consecuencias jurídicas. Todo litigio tiene por objeto hechos jurídicos, no hechos materiales, no hechos brutos. Hechos jurídicos o hechos institucionales, como les llaman algunos autores. Aquí la cita nuevamente es de Michele Tarufo. Sí, hechos en litigio son hechos jurídicos o hechos institucionales. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El derecho define y selecciona los hechos que pueden ser considerados en litigio, en todo caso que sea objeto de disputa. En cierto sentido, entonces, los hechos en litigio son siempre institucionales. O lo otro que yo les decía, los hechos en litigio o hechos del proceso son siempre hechos jurídicos en sentido amplio. Hechos que están previstos en una norma jurídica. En fin, son ya las 5:58. Difícilmente podemos abordar todo lo demás, pero estaremos en el mismo contexto al seguir con los temas siguientes, que son valoración de la prueba y otros más. ¿Sí? Espero que todo esto que parece tan difícil no lo sea tanto, que la exposición sea para aclarar y no para confundir, que salgan de aquí, de este diplomado, con algunos conocimientos y, por supuesto, con muchas dudas también que habrá que disipar leyendo algunas de estas obras que citamos en la presentación. No les pregunto si hay dudas, observaciones o demás, porque son 5:59, pero si hubiera, mañana empezamos con las dudas que tengan, las preguntas u observaciones que tengan a bien decirnos de lo que hemos visto ayer y hoy. Sí, para mí esto forma una unidad y creo que voy a estar con ustedes con alguna frecuencia en este diplomado, de tal manera que las preguntas que surjan, no importa que no correspondan del tema del día. Si formúlenlas con toda libertad, trataré de dar respuesta. Les agradezco mucho su atención. Que tengan una buena tarde. Gracias a ustedes. Gracias, maestro.